Hola, muy buenas. De las votaciones del vídeo anterior ganó la opción tiránido. Así que vamos a montar esta miniatura y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Utilizaremos pinturas base, shades, contrastes y pinturas layer para darle luces. ¿Queréis verlo? Vamos allá. Vale, pues ya tendríamos la miniatura montada y le hemos dado la capa de imprimación con Wraithbond, ¿vale? Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser pintar con Kislev Flesh todo lo que sería el interior de la coraza de la armadura del tiránido. Todo lo que sería, pues, la carne y las alas, ¿vale? Luego, haremos una mezcla de Contrast Medium con Magos Purple para rebajarle un poco la intensidad y lo aplicaremos por toda la miniatura. Y por último, le daremos con Corax White, le daremos con pincel seco a toda la miniatura también, ¿vale? Pues empezamos por el Kislev Flesh. Movemos bien. Ponemos la pintura. Aplicamos en la paleta. Y empezamos, por ejemplo, por estas ranuritas. Hay que ir con cuidado y si nos salimos volvemos a pintar con Wraithbond y lo corregimos. Pues venga, ahora mucha paciencia porque hay muchos rinconcitos y vamos haciendo. Vale, pues ya habríamos terminado. Ahora continuamos con el Contrast Medium y el Magos Purple. Vale, lo que vamos a hacer es mezclarlo. Nos vamos a ayudar de la paleta de papel y lo que vamos a hacer es le daremos, hacemos un poquito, le daremos 3 pinceladas del Contrast Medium, ¿vale? Ahora limpiamos y le vamos a dar 2 pinceladas del Magos Purple. 1, 2 y mezclamos, ¿vale? Entonces ahora lo vamos a aplicar por toda la miniatura y vamos a repartir bien, todo estirando que no nos queden manchas. Pues venga, ahora vamos haciendo. Y con paciencia lo aplicamos en toda la miniatura. Vale, pues ya habríamos aplicado el contraste y le hemos dado con pincel seco con el Corax White. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con más colores base y lo haremos de la siguiente manera. Con Baragnar le vamos a dar a todo lo que es la parte superior de la armadura. O sea, que sería la parte de la espalda y la cabeza, ¿vale? Con el Screamer Pink pintaremos la lengua y con el Abaddon Black pintaremos las garras y las pezuñas, ¿vale? Pues empezaremos por el Baragnar. Movemos bien. Hacemos el pincel. Cogemos pintura. Aplicamos en la paleta. Y continuamos. Pues venga, vamos a darle a la armadura, repartiendo bien y continuamos con estos colores para luego pasar a shades y más contrastes. Pues venga, continuamos. Venga, pues ya habríamos terminado con las pinturas base. Ahora vamos a pasar a contrastes y shades. Y lo haremos de la siguiente manera. Con Magos Purple vamos a pintar todos los lilas. Con Skeleton Horde vamos a pintar los dientes. Con Null Oil vamos a pintar los negros. Y con Carroburg Crimson vamos a pintar la lengua. ¿Vale? Pues empezaremos con el Magos Purple. Movemos bien.
Hacemos el pincel. Cogemos pintura. Y empezamos. Pues aplicamos en abundancia por todo lo que es la armadura. Y así nos irá cogiendo un color un poco más lila y nos remarcará las hendiduras. Después seguiremos con el resto de contrastes y shades para pasar luego a darle luces. Venga. Continuamos. Vale, pues ya habríamos terminado con los contrastes y con los shades y ahora vamos a darle luces. Y lo haremos de la siguiente manera. Con Screamer Pink le daremos pincel seco a todo lo que es la armadura. Con el Kislev Flesh haremos lo mismo con las alas. Con Fenrisian Grey haremos lo mismo con los negros. Con Bookman's Glow lo haremos en la lengua. Y con Corax White repasaremos con pincel seco también en todo lo que es los blancos. Vale, pues empezaremos con Screamer Pink. Movemos bien. Nos ayudamos de un folio de papel. Retiramos lo máximo posible. Pues si no nos va a hacer marcas donde no queremos. Vale, pues ahora empezamos a darle suavemente por las aristas para iluminar los salientes. Vale. Pues iremos haciendo con mucha paciencia, iremos haciendo así, con todos estos colores, y ya habríamos terminado nuestra miniatura. No hay que tener prisa, porque si no podemos cometer errores. Bueno, pues ya la tendríamos. Le hemos dado pincel seco con todos los colores y luego hemos pintado los ojos con Imperial Fist y hemos pintado la peana con Astro Granite. ¿Vale? Y este es el resultado. Yo creo que ha quedado genial. ¿Vale? Venga, vamos a verla en detalle. Venga, toca escoger qué pintamos en el próximo vídeo. Opción 1, un Primaris de los Ultramarines. Opción 2, un Caballero del Caos. ¿Vale? Venga, me decís en comentarios qué preferís. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.